Buenas tardes a todos, bienvenidos. Mi nombre es Graciela Cajal. Bienvenidos a este nuevo encuentro. Somos ATSEN, una asociación de profes, por ahora de física, de química y de arte, que nos reunimos con el único fin de profundizar acerca de temas de la educación. Pero específicamente nos queremos enfocar más en lo que es la ciencia, en las ciencias naturales, en las ciencias exactas. Esperamos ir sumando más colegas también de las distintas áreas. Y nosotros nos unimos con el fin o con la idea de que el conocimiento científico nos permite tomar mejores decisiones, ya sea desde las más pequeñas decisiones de nuestra vida cotidiana hasta las decisiones más importantes en todas las áreas, hasta las tomas de decisiones de gobierno, ¿no es cierto? Entonces, esa fue la razón que nos impulsó a incursionar en este camino. Y bueno, para comunicarte con nosotros, podés ir a nuestras redes sociales, tenemos Facebook, Instagram, o podés suscribirte a nuestro canal de YouTube o escucharnos también en Spotify. Y todos nuestros links aparecen al pie del video. Por otra parte, le damos la bienvenida a Bárbara. Hola Bárbara, ¿cómo estás? Hola, buenas tardes a todos. Que también es integrante de nuestra asociación, y contamos con la grata presencia de Guzmán Lazón para charlar acerca de la importancia hoy de la alfabetización científica. No, hola, ¿cómo estás? Bienvenido. Hola, muy bien. Muchas gracias, Graciela, por la bienvenida, por la presentación. Primeramente te queremos agradecer. Por una parte, te queremos agradecer por el tiempo, y por otra parte, también muy importante para nosotras, por el apoyo que nos estás dando en esto que nosotros estamos iniciando de alguna manera. Pero para que te conozcan más, me gustaría que vos te presentes y nos digas a qué te dedicás, de qué se trata, de dónde venís. ¿Y en qué parte de Chile estás? ¿En qué parte de Chile estás? Perfecto. Me olvidé de pequeño detalle de decir que de Chile, sí, invitado. Yo creo que se nota, ¿no? Me han dicho que mi acento es muy chileno, para mí es muy normal, pero bueno, soy Eduardo, yo soy de acá de Chile, originalmente de Valparaíso, pero actualmente vivo en Santiago, en la capital del país. Si bien yo estudié para ser ingeniero agrónomo, carrera que terminé, toda mi vida profesional, que llevan 10 años, la he dedicado a la educación científica y ambiental. Entonces, en esos espacios que he ido trabajando, que han sido diversos, me he desarrollado organizando y diseñando diferentes actividades, sobre todo con foco en estudiantes de secundaria principalmente y en docentes. Así que la idea es poder aquí compartirles un poco sobre algunos conceptos, algunas ideas que me gusta bastante como destacar en torno a la educación científica, e ir contándoles también un poquito sobre mi experiencia y que podamos ir conversando ahí entretenido sobre este tema que es muy, muy interesante. Claro. Bueno, hoy el tema que nos convoca es el tema de la alfabetización científica. Como ya sabemos, o sea, la mayoría somos docentes, la alfabetización científica forma parte de nuestros diseños curriculares. Más allá de que cada provincia tenga un diseño curricular, forma parte de todas. Es un eje central. Pero, en palabras, está bonito, escrito muy bien, pero del dicho al hecho, dice el refrán, hay un largo camino por recorrer. Y para empezar, nos gustaría que vos nos digas cuál es tu parecer acerca de qué es la alfabetización científica. ¿Qué es para vos alfabetizar científicamente? Sí, a ver, ahí creo que es súper importante entender la alfabetización como esta acción de poder desarrollar ciertas habilidades, ciertos conocimientos y ciertas capacidades y aptitudes en torno a la ciencia, pero con un foco en específico que es el poder desenvolvernos en sociedad. O sea, no es enseñar ciencia por enseñar ciencia, es desarrollar estos aspectos para que yo como ser humano
a partir de estos elementos pueda contribuir en la toma de decisiones, en la construcción de sociedad, tener pensamiento crítico, así como sé leer, sé escribir, sé sumar, también tengo que tener estas capacidades que me entrega la ciencia para poder compartir y vivir con el resto de las personas. Bárbara, no sé si querés comenzar. No, es interesante lo que vos relacionás, que no es, a veces, bueno, nosotros planteamos alfabetización. Es lo mismo hablar de alfabetización que alfabetización científica. Esto, lo que vos decís es la relación, ¿no? Entre que no sea explicar por explicar, sino que tenga una correlación con la vida cotidiana, una aplicación, un conocimiento de la vida cotidiana sería, de esos conceptos que nos rodean. Si no entendí mal, lo que vos estás haciendo hincapié. Claro, o sea, ahí algo súper importante es cuestionarnos también cuáles son los contenidos que estamos enseñando y por qué lo estamos enseñando. O sea, no sé, voy a poner un ejemplo que siempre ocupo. Ya, vamos a enseñar la célula. ¿Por qué enseñamos la célula? ¿Por qué es importante que un estudiante se aprenda todos los organelos que tiene una célula? ¿O me interesa más que el estudiante tenga la capacidad crítica para poder saber dónde buscar la información sobre la célula, que pueda relacionar conceptos y que eso se apliquen después en algún contexto de salud, por ejemplo, si es que se llega a enfermar esa persona? Si tengo que, no sé, pues, vincularlo con algún otro espacio como las plantas, los animales, el cómo lo aplico a la vida diaria y se transforma en algo útil y algo que contribuye en que yo también pueda vivir de mejor forma y sumarle a la sociedad desde esa parte. O sea, yo sé leer, leo las noticias, puedo generar una opinión y puedo opinar. Con la ciencia, para mí pasa algo similar. Claro, estimular el pensamiento crítico, ¿no? Claro, tal cual. Sí, no sé si ustedes me escuchan bien, pero yo Sí, estoy con delay. sí. Okay. No, ¿sabés lo que pensaba también de que, bueno, en los diseños aparece, pero esto de lo que vos decís, ¿cómo nos damos cuenta en un diseño que esta alfabetización científica aparece o se aplica? Porque vos estás relacionando, ¿no? Esto generalmente aparecen los conceptos, pero pocas veces la aplicación, lo que vos decís, relacionarlo con la vida cotidiana. Yo creo que hay un desafío súper grande que también yo lo veo acá en Chile al menos, me imagino que en Argentina es más o menos similar por la experiencia que hemos tenido o que tuve en algún momento trabajando con docentes de allá, y es que claramente hay un desafío en cuanto a los tiempos y a la dedicación que le pueden dar los docentes a su preparación de las clases. O sea, al menos acá en Chile los docentes no tienen el tiempo suficiente para poder dedicarse a preparar clases que puedan enfocar la alfabetización científica desde este lado. O sea, claramente hay un currículum que cumplir acá que está designado desde el ministerio a nivel central a todo el país, y el foco es cumplir lo que dice el currículum. Pero Claro. cómo lo Bueno, hacemos, el problema, ahí está el problema, porque los profesores, debido a las malas condiciones de trabajo que tienen, de poco tiempo, una alta exigencia, mucho tiempo en aula y poco tiempo fuera para poder planificar, para poder evaluar, para poder preparar material también, hace que ese foco no se pueda enfocar, y no es culpa de los docentes finalmente, si no tienen las condiciones para poder hacerlo. Entonces, mientras esas condiciones no mejoren, va a ser muy difícil que las clases apunten a que esos contenidos que se abordan tengan el foco de alfabetización científica y no sea solo pasar como contenido por pasar contenido. sí, tal cual, coincido, totalmente. Lo que decís, lo que sucede allá sucede acá. Tal cual. Y la cantidad terrible de contenidos que hay para llegar a dar a lo largo del año. Claro. Y ahí viene, ese tema es muy importante también porque finalmente son tantos contenidos que se deja de lado también como el foco de estas habilidades o estas otras capacidades que se pueden desarrollar, que le entreguen la capacidad de autonomía a la y a los estudiantes para que después puedan averiguar esos contenidos finalmente. Si nosotros, o sea, o la postura que tengo personalmente en torno a la educación científica es que el foco tiene que estar en el desarrollo de estas habilidades, de estas competencias, y que el contenido finalmente es un medio
para poder desarrollar esas capacidades y esas habilidades. O sea, le puedo enseñar la célula, le puedo enseñar germinación, le puedo enseñar cualquier cosa de química, le puedo enseñar cualquier cosa de física, pero lo importante es lo que está detrás de eso. El contenido, entonces, se transforma en este medio para poder desarrollar esas habilidades y finalmente poder entregarle esta capacidad de, si yo desarrollé esta capacidad de análisis de texto, o esta capacidad de experimentación, o de formulación de hipótesis, ya sea con un contenido de biología, de química o de física, después se puede transferir. Entonces, finalmente, el foco debe estar en lo que está detrás del contenido. Claro, Claramente, sí. el contenido que es súper importante y que se tiene que abordar también. Pero el cómo el contenido es un medio en un fin. Tal El cual. contenido es un medio en un fin. No, la frase, rescato la frase. Sí, es muy interesante. Estaba pensando de, bueno, ¿cómo crees que afectó la pandemia, la virtualidad, en esta manera? Porque dejó de ser la tradicional con esto de la pandemia, en esa alfabetización científica. Uf. ¿Ayudó, retrasó, benefició? Yo creo que es súper complejo. Yo no sé si me debería decir una de esas palabras. Yo creo que dependiendo de lo que miremos, puede variar. Quizá a todos nos pilló súper desprevenidos. Y yo creo que también hay una necesidad de capacitación súper alta al inicio, que no sé si fue provista por los gobiernos o por los colegios para los docentes. O sea, no sé si estaban todos los docentes y todas las docentes preparadas para poder enfrentar el adaptar o diseñar nuevas clases al medio virtual, entendiendo todos los desafíos que eso tiene. Y por otro lado, tenemos todo el mundo de lo que significó para las familias y para los estudiantes el poder enfrentar estos procesos desde sus casas. O sea, ya desde el tema básico de conectividad y dispositivos para poder conectarse a las clases. Y después, por otro lado, el tema de los tiempos, pensando en los niños más pequeños, la supervisión de ellos, apoyarlos en estos procesos, las familias quizás donde el papá y la mamá trabajaba, o cualquiera de los que estaba a cargo trabajaba, ese niño con quien quedaba, que lo pudiese apoyar en estas situaciones. Y por otro lado, este periodo de adaptación que fue bastante grande. O sea, yo tengo los casos de mis sobrinas, por ejemplo, que todo el año pasado eran 2 horas al día de clases durante la mañana, eran 2 bloques de 1 hora cada uno. Y yo veía que, claro, la docente hacía aquí todo el esfuerzo posible para poder abarcarlo con una cantidad de tareas o deberes durante el día, que de esta forma igual yo decía como, no creo que esto sea más, o sea, esto debe ser más de lo que ella habitualmente hace durante la presencialidad. Entonces ahí también se genera ese cuestionamiento de que nadie estaba preparado finalmente y de que yo quiero creer que todos lo hicieron lo mejor posible, pusieron toda su parte para poder enfrentarlo y claramente surgió en diferentes instancias para poder ir mejorando. Yo creo que finalmente lo dominaron bien, pero nuevamente pienso que a las y los docentes les tocó súper pesado el trabajo, porque por un lado nadie está preparado y por otro el adaptarse rápidamente y quizás a todos los problemas que también presentaban los estudiantes es súper, súper difícil. Pero por otro lado, también quiero ver el lado positivo de que salieron otro montón de oportunidades para todos. O sea, el tema de intercambio de experiencia, el tema de poder quizá tener invitados, o sea, esta misma interacción, quizá en un ambiente presencial se hizo mucho más difícil, y así, como que hay ciertos aspectos que creo que también son súper positivos para como destacar. ¿Cuáles de esos aspectos pensás que llegaron para quedarse? Yo creo que algo súper importante es que, primero que todo, si bien la presencialidad tiene un valor, creo que Quedó demostrado. hay ciertas cosas que uno igual puede suplir por la virtualidad. Por ejemplo, el hacer charlas con gente de otros países. Yo creo que antes era muy poco lo que se veía de hacer como charlas, no sé, de estudiantes con ciertos científicos o ciertos investigadores o investigadoras de otras partes del mundo. Y creo que eso es una herramienta que puede abrir varias opciones a que quizás los niños estando en la sala de clase ya se vuelve mucho más factible el generar este espacio por videollamada, donde ya nos acostumbramos
y generar esas oportunidades que pueden enriquecer el aprendizaje. Sí, tal cual. El tema es que avanzamos, ¿no? Avanzamos en esa herramienta, pero al volver a la presencialidad, quizás no contamos con toda esa tecnología para sostener esa herramienta, ¿no? Que es interesante, ¿no? Por esto de la interconectividad, ¿no? En esto que vos decías, con otros países, las situaciones, las vivencias, creo que eso enriquece un montón, ¿no? Pero como que hay un límite. Sí, Hay un claro. límite, sí, que quizás avanzamos en la tecnología, pero la tecnología no está al alcance de todos. Sí, Claro, los eso, recursos en las escuelas. exacto, eso Sí. mismo, como que igual hay bastante desigualdad entre las escuelas rurales, quizás, o quizás en situaciones más vulnerables, totalmente. Y volvemos a lo mismo, esto de alfabetización científica, enseñamos, pero muy poco ponemos, sería como en práctica, Claro. como que hay esa distancia. Eh, Nada, es muy interesante lo que estás diciendo de lo que estamos reflexionando, pero vos tenés algo preparado para nosotros. Sí, preparé una presentación no muy larga que creo que va a entregar ciertos contenidos o sea, ciertos contenidos, ciertos conceptos súper importantes que podemos discutir después. Voy a prometer no hacerla muy extensa. Algo súper importante es que si ustedes tienen preguntas o quienes nos están viendo, le Te hacen preguntas por interrumpí. YouTube o algo, las pueden ir transmitiendo y las vamos resolviendo, que sea lo más interactivo posible. ¿Les parece? Buenísimo, buenísimo. Gracias. Ya, genial. Entonces voy a compartir la presentación. Ahí me confirman que se vea. ¿Se ve, cierto? Sí, se ve perfecto. Ya, buenísimo. Súper. Bueno, entonces, como les comentaban, yo quiero hablar un poquito como de la importancia de la alfabetización científica. Y me gustaría partir con esta frase de Albert Einstein, en que dice que todos somos muy ignorantes y lo que ocurre es que no todos ignoramos las mismas cosas. Para mí esta frase es muy importante porque finalmente yo vengo de un espacio en que no me formé como docente, sin embargo, todo mis conocimientos ha sido de la experiencia y reconozco y respeto mucho el valor de todas las y los docentes que trabajan en educación. Así que espero poder aportar con las cosas que no ignoro y así como también ustedes puedan compartir con las cosas que no ignoran y ahí enriquecernos entre todos y todas. Eh, Aquí dejo una actividad un poquito interactiva, ojalá que les funcione. A mí me comentaron de ella que es muy famosa en Argentina y les tengo esta pregunta que les quiero pedir que respondan en este sitio web que se llama menti.com. Ustedes van a ingresar a menti.com y va a aparecer un lugar donde pueden agregar un código. Y el código es este que aparece acá, 1794-5494, y le va a aparecer esta pregunta. Y la pregunta es si ustedes se inyectarían o consumirían algún desinfectante para matar al coronavirus en caso de contagiarse. ¿Ya? Entonces la idea es que puedan ingresar a menti.com y puedan ingresar ese código para responder la pregunta. Mientras tanto, Es yo la pregunta. es una pregunta muy puntual e interesante. Yo les quiero compartir ahora los resultados, a ver si pueden ir respondiendo. Vamos viendo qué pasa ahí entre medio. Igual, ahí a mí me contaron que ella se llama Viviana, ¿no? Sí, Viviana, Viviana. que era muy famosa en la televisión y que ella en algún momento sugirió esta acción, ¿no? No es que sugirió, Ah, también como que lo hizo en bebió televisión, algo ¿no? que... ¿Eh? Lo hizo en televisión ella, como que tomó, según... Sí, sí, pero no, era dudoso, podía haber tomado agua, pero ella dijo que Claro. era eso, así que no está probado, no está chequeado, no está comprobado. Ya, perfecto. Y esta noticia, como les pasó a ustedes con ella, pasó en muchas partes del mundo. Y claramente no es una pregunta menor, porque finalmente es consumir algo que jamás habíamos consumido en nuestra vida y que bajo este nuevo contexto de pandemia, de crisis sanitaria, igual nos hizo cuestionar muchas cosas. Ahí lo bueno es que van respondiendo, a ver si no.
y que finalmente yo creo que fue algo común en varios países y que está claro que era súper controversial. Me encanta que estén poniendo que no, estoy seguro que todos los que están viendo o todos los que van a ver después este video también pensarían que no, que es súper, súper claro. Pero aquí la reflexión tiene que ver que entonces es ¿por qué no? Porque se parece a alguien y le dice tomar algo que supuestamente puede sanarnos o matar al coronavirus, no lo tomamos. Y ahí tiene que ver finalmente que ahí hay un algo que a nosotros nos dice como no haría eso. Y eso tiene que ver con nuestro aprendizaje y nuestra alfabetización científica. Finalmente, estamos alfabetizados científicamente en ciertos aspectos, como este, por ejemplo. Sabemos que hay cosas que son tóxicas por su composición para el ser humano y que no están hechas para que nosotros las tomemos. Y en este caso, si alguien aparece y nos dice esto, claramente vamos a decir que no, o al menos vamos a tener la capacidad de cuestionar esta sugerencia y averiguarlo de alguna forma, buscar alguna fuente, buscar algún estudio oficial que nos diga si finalmente lo que ellos proponían consumir controlaba o mataba al coronavirus. Bueno, vamos a dejar de compartir acá para volver a la presentación. Gracias por la participación. Volvemos acá. Entonces, finalmente, ahí tenemos a Viviana de nuevo. Entonces, bueno, bajo esta pregunta, claramente hubo personas que se lo hicieron. En Estados Unidos fue mucho más grave porque el que lo propuso fue el presidente en ese momento, que era Donald Trump, y más de 100 personas ingresadas en diferentes recintos hospitalarios por haber ingerido detergente o lejía, que es cloro, a raíz de lo que el presidente había dicho. Y ahí, claramente tenemos que asumir que independiente de quién sea el presidente, es una autoridad y tiene una voz que se escucha y que puede convencer a gente. Entonces, finalmente, ahí tenemos un caso claro de que él no estaba quizás tan alfabetizado científicamente y que es clave que líderes o personas con mucha influencia lo estén, porque finalmente pasan estas cosas. Y claramente después tenemos en la otra columna la opinión de los expertos para que, o sea, diciendo qué pasa si toman estos compuestos, finalmente. ¿Para quién necesita escuchar esto esta noche? Los productos que usas para matar directamente virus y bacterias normalmente matan células humanas sanas también. Por favor, no hagan eso. Atentamente, todos los toxicólogos estarán respuestas que surgieron a partir de lo que el presidente Trump había dicho en su momento. Inyectarse o ingerir cualquier tipo de producto de limpieza es un método habitual para las personas que quieren matarse. Entonces, finalmente, entre una persona muy influenciable con un puesto de poder muy importante versus los expertos, lamentablemente, en la sociedad que vivimos, una persona muy influenciable podría generar esto y tuvo consecuencias súper graves. Entonces, toda esta reflexión nos lleva a cuestionarnos finalmente por qué es importante la alfabetización científica, y aquí vemos un caso claro en que lo es. Entonces, partamos con un concepto súper claro de qué es la educación científica. Claramente van a haber un montón de definiciones dependiendo del autor que revisemos, pero básicamente, y para simplificarlo, la educación científica es un proceso de enseñanza-aprendizaje que busca finalmente desarrollar en los estudiantes, las personas, ciertos conceptos, ciertas habilidades y ciertas aptitudes vinculadas a la ciencia, ¿ya? Lo importante de esta educación científica es que nos tiene que llevar a la alfabetización científica. ¿Pero qué es la alfabetización científica? Entonces ahí viene el tema. Y la alfabetización científica entonces es contar con estas habilidades, estos conceptos y estas aptitudes que nos permiten tener un pensamiento crítico y contribuir a la sociedad. Entonces alguien alfabetizado científicamente cuenta con todo esto. Y aquí, me equivoqué de botón, y aquí entonces vamos a conversar sobre 3 ejemplos cortitos. El primero es el DDT, no sé si conocen ese pesticida, que apareció en la época post-Segunda Guerra Mundial, cuando estuvo el incremento de la población a partir de que la guerra había terminado. Entonces se creó el pesticida y se empezó a ocupar, porque en ese momento era muy importante la producción de alimentos. Finalmente, al no hacer los estudios necesarios, al no tomarse los tiempos requeridos para probar si esto generaba efectos sobre la salud, las personas tuvieron que generar diferentes instancias para demostrarle a los dueños de la empresa, a los científicos y al resto de la sociedad que hicieran dañinos. Entonces, ahí faltó un proceso de alfabetización científica
para quienes dirigían el proceso de aplicación de este pesticida, porque no fueron capaces de identificar que esto podía tener efectos sobre el ser humano. Por otro lado, tenemos un tema súper controversial también, que es el de los transgénicos, que hay muchas personas que están en contra, hay muchas personas que están a favor. Finalmente aquí la importancia también tiene que ver con lo mismo, con los tiempos que esto significan y con escuchar a las personas. O sea, si hay personas que están en contra de los transgénicos, puede ser súper válido mientras a esas personas no les cuente o no les muestre la evidencia de que los transgénicos sí son o no son dañinos. Ahora, también tenemos que pensar que el espacio de los transgénicos es súper amplio, ¿ya? Así que también hay que ir como hilando un poquito más fino con respecto a ello. Yo no digo que los transgénicos sean buenos per se. Yo lo que digo es que todos estos procesos requieren de cierto tiempo, de cierto estudio y de ciertos procesos vinculados con las comunidades para poder todo estar claro en torno a sus consecuencias y a lo que puede generar sobre los seres humanos. Y finalmente está lo que estamos viviendo actualmente, la pandemia por coronavirus, en la que también nos dimos cuenta que quizás faltaba mucha alfabetización científica en temas de salud, por ejemplo. O sea, desde el lavado de manos y el uso de alcohol gel, hasta el uso de la mascarilla, donde vamos a cumplir 2 años desde que comenzó la pandemia y todavía hay gente que usa mal la mascarilla o los barbijos. Y también el tema, por ejemplo, que hablábamos recién de consumir cualquier producto desinfectante, según lo que habían dicho ciertas personas. Entonces, todos estos ejemplos y todos estos casos a lo largo de la historia, y hay muchos más, demuestran el por qué es importante que las comunidades, la sociedad, los líderes estén alfabetizados científicamente y se tomen estos procesos como con mucha seriedad y considerando a todos los actores relevantes. Y todo esto finalmente nos lleva al conocimiento, a que finalmente si todos compartimos el conocimiento y estamos claros de esto, claramente podemos ser una mejor sociedad. Entonces, este proceso que está enmarcado acá abajo, finalmente genera, o la alfabetización científica en verdad, genera 3 cosas súper importantes que quiero destacar. La primera es que desarrollo del espíritu crítico, y eso es súper, súper importante. Finalmente, estar alfabetizado científicamente y tener este conocimiento nos lleva a tener varias capacidades, y entre ellos también nos lleva a cuestionarnos de todo lo que nos dicen en la televisión, en los medios de comunicación, personas en posiciones de poder. Y eso es súper importante, porque también nos lleva a poder, entre comillas, proponer nuevas cosas y nos lleva a también generar nuevos descubrimientos. Casos de eso, por ejemplo, no sé, cuando pensábamos que la Tierra era el centro del universo, y en verdad no, o el mismo proceso de evolución contra la generación espontánea, y así, a lo largo de la historia, hay un montón de evidencias que nos llevan a pensar de que personas alfabetizadas científicamente y que cuentan con este desarrollo de espíritu crítico han podido generar nuevo conocimiento y han podido desafiar a las autoridades del momento. Por otro lado, está la contribución a la resolución de los problemas de la humanidad. O sea, todo este conocimiento generado en ciencia, en tecnología, finalmente nos lleva a resolver problemas cotidianos, o quizás no tanto, pero que sin esta alfabetización científica y los procesos de investigación asociados, quizás no los podríamos resolver. Y por último, y uno que a mí me parece muy, muy interesante porque no lo había considerado tan seriamente, es la generación de goce, de placer, que nos genera la alfabetización científica por el solo hecho de conocer y entender las construcciones científicas que han ampliado nuestra visión del mundo. O sea, por ejemplo, el solo hecho de entender un poco más sobre el espacio, entender cómo funcionan las galaxias, todo eso que quizás, si no lo supiera, entre comillas, mi vida seguiría igual, pero sí genera un interés, genera una pasión, genera una motivación que me permite seguir profundizando en los temas y seguir alfabetizando. Aquí traigo algunos datos de Argentina que me parecieron súper interesantes, que también están vinculados con la alfabetización. Estos datos también los conozco para Chile más o menos de forma similar. Y por un lado, por ejemplo, según la prueba PISA del 2018, los jóvenes el 53,5% de los jóvenes argentinos no poseen las competencias científicas mínimas para desenvolverse en sociedad. Y ahí, claro, pueden ser muchas las causas de este proceso, pero algo súper importante, porque finalmente este indicador no apunta a que si saben o no saben ciencia necesaria o innecesaria, sino que a lo que este instrumento mide para que sea esa ciencia o esas competencias, que son habilidades, conocimientos y aptitudes, que sean las mínimas para poder contribuir a la sociedad. Y eso es súper, súper importante y hay que hacer ahí
un trabajo enfocado en eso porque también sirve para enriquecer los procesos sociales. Por otro lado, y a un dato que a mí me pareció muy, muy importante y positivo, que acá en Chile no pasó en la última encuesta, una encuesta similar que nosotros tenemos acá, revisé ustedes la cuarta encuesta nacional de percepción pública de la ciencia del 2015, y con el periodo anterior, si no me equivoco, era el 2012, había aumentado un 18% la opinión positiva de la ciencia, tecnología e innovación por parte de las personas. Acá en Chile, entre la primera encuesta de percepción que se hizo de la ciencia y la segunda, muchas cosas bajaron. La percepción disminuyó en torno a cosas que no deberían disminuir, y eso fue súper llamativo. Pero en el caso de usted, en ese punto específico aumenta, y creo que es muy importante destacarlo. Pero por otro lado, el 70% de las personas encuestadas, ninguna pudo mencionar instituciones vinculadas a la ciencia y tecnología. Entonces, por un lado, está muy bueno este 18%, pero por otro lado, quizá falta todavía profundizar un poquito y poder generar que se rompan las barreras entre la ciudadanía y la ciencia y la tecnología y puedan participar más y puedan conocer más. Por último, o sea, aquí para comenzar a cerrar, quiero mostrarle algunos casos de ejemplos chilenos donde se mostró que la alfabetización científica falló. Por ejemplo, tenemos a este doctor que apareció en un matinal, o sea, un programa que aparece todos los días, de lunes a viernes, por 5 horas, señalando que este producto, el NMS, que es un derivado del cloro, podía desintoxicar el organismo. Otra frase que se mandó este doctor era que el cáncer es el resultado de una vida llena de odio. Entonces, como y ni siquiera lo voy a culpar a él, voy a culpar a la persona del canal de televisión que tomó la decisión de ponerlo a él en pantalla, porque claramente ahí no hay un manejo de ciertos conceptos necesarios para poder discutir lo que él está proponiendo. Y este es uno de los matinales, o era uno de los matinales más vistos en ese momento, entregando este tipo de mensajes. Entonces, finalmente, es súper como desorientador. Por otro lado, tenemos este es una persona, un periodista, es una persona que en Twitter tiene 15.000 seguidores, que es bastante conocido, y al inicio de la pandemia recomendaba hacer gárgaras de sal con al menos 5 veces al día por 20 días consecutivos, para no contagiarse. No fue el único que sugirió eso, y la OMS tuvo que salir a desmentir este tipo de dicho, porque fue mucha persona lo que lo dijo, y de que no había ningún tipo de evidencia o estudio científico para remarcar eso. Y por último, y también asociado a la pandemia, aparece este gráfico, y aquí le voy a pedir a Graciela y a Melina que me puedan ayudar, que si pueden interactuar un poquito, porque este gráfico apareció en un noticiero también de uno de los canales grandes de acá de Chile. Y sí. ¿Qué ven de raro en el gráfico? ¿Les hace ruido algo de lo que ven? Lo veo muy chiquito. Se lo agrando, espérenme. Podemos ahí ayudar para que sea más fácil que lo conversemos. Ahí. ¿Lo ve mejor ahí? No lo estoy viendo. ¿No? ¿Y ahora no? No. Dejé de compartir. Dejé de compartirlo. A ver, un segundo. Ahora sí. Ahí. La tasa de mortalidad por COVID en Chile. A ver que lo agrando. Estoy mirando. 14 de mayo. El número de muertos por día. ¿A qué se refiere tu pregunta? ¿En qué me tengo que enfocar? Si hay alguna cosa que identifiquen algún tipo de equivocación en el gráfico, algún tipo de error, algo que les haga ruido o no sea como que no le haga sentido quizá. 100, 200, los 400, el aumento de muertos acumulados y por otra parte el número de muertos por día. Claro. No concuerdan. No concuerdan los datos. A ver. Claro. 26. O sea, ahí el primer error del gráfico es que si te fijas en el eje X, las fechas están al revés. Sí. Van del 15 de mayo al 9 de mayo. Entonces, alguien... las fechas. Claro, entonces alguien que ve este gráfico dice, pero los muertos están disminuyendo. Pero no, los muertos van aumentando, finalmente son muertos acumulados. Entonces, no tiene ningún sentido que el gráfico
las fechas vayan en el orden inverso. Claro, porque está en el eje X, están muertos por día, claro, con las fechas invertidas, es cierto. Ese es un error. ¿Ven algún otro? 26 muertos, 394, 22 muertos, 300. Ay, estoy muy nerviosa, no puedo pensar. No, ya, tranquila. Por ejemplo, otro error que tiene este gráfico es que si tú te fijas en el eje Y, los valores van de 100 en 100, pero acá el 304 en el 9 de mayo está a la altura del 200. Ajá. Entonces, Sí. la amplitud de la diferencia de estos datos no se condice con el eje, porque finalmente este valor debe estar acá arriba y no se vería tan dramática la disminución. Claro, no fue. Está armado el gráfico, pero no está armado, digamos, no sé, con un Excel, digamos, que lo armaría correctamente. Están manipulados los datos. ¿A eso te referís? O sea, está mal graficado finalmente porque la escala no está correcta. Claro, sí, sí, sí. No, de todas maneras, la escala, por más que estuviera correcta, o sea, no coincide, el número, o sea, no se uniría. Claro, y lo último es que la tasa de mortalidad es diferente a la letalidad, que es diferente al número de muertos. Entonces me quedan tres conceptos que no tienen nada que ver entre sí. Claro, sí. Porque la tasa de mortalidad es cuánta gente muere respecto de una población determinada. La letalidad es cuánta gente muere, en este caso sería respecto a todos los contagiados. Pero finalmente no presentan ninguna de las dos cosas y solo presentan el número de muertos, acumulados y por día. Entonces, aquí también vemos donde la persona a cargo, no voy a asignarle una profesión en particular, no tuvo asesoría o no se preocupó de poder hacer esto bien. Para mí lo más grave de esto es el orden de las fechas, porque finalmente o sea, yo creo que estamos todos acostumbrados a leer de izquierda a derecha, y todo lo secuencial viene en ese sentido, entonces finalmente, pero cualquiera podría decir como, pero los muertos están disminuyendo, y en verdad no es así. Y ya, bueno, yo hice el ejercicio de hacer el gráfico bien, y el gráfico bien sería así. O sea, claramente tiene que aumentar porque son muertos acumulados, y claramente estas diferencias entre el día 9 de mayo y el 15 de mayo, la amplitud no es tan grande como se ve en el otro. Así que hay también otro ejemplo súper importante. Y ya por último, algunas reflexiones finales para ir cerrando y volver a la conversación. Destacar que la cuestión científica que nos lleva a estar alfabetizados científicamente es muy importante, sobre todo en periodos de crisis. Lo vimos con los ejemplos, lo estamos viendo, creo que aún lo estamos viendo en todos los países en esta situación de pandemia. Entonces tenemos que estar súper atentos ahí a todo lo que está pasando. Por otro lado, debemos asumir la responsabilidad como parte de la ciudadanía de contribuir a la solución de los problemas que enfrenta la humanidad. Y ahí también viene el cómo me hago cargo yo de mi alfabetización científica y el cómo busco herramientas y busco espacios para formarme. Y también me preocupo de que los procesos de enseñanza actuales también sean mejores. El tercero es que el foco de la actual educación científica debe cambiar si queremos más ciudadanía alfabetizada científicamente. Claramente estamos con condiciones que no permiten que los docentes puedan enfocarse de mejor forma en diseñar clases, aplicar metodologías que puedan contribuir en esto. Entonces eso tiene que cambiar para entregarles todo espacio a las docentes para que puedan enfocarse en esto. Y por último, siempre debemos tener el pensamiento crítico respecto de nuestro entorno y poder discutir con argumentos. Y el pensamiento crítico y el poder argumentar también son parte de la alfabetización científica, entonces ahí es súper clave tener eso presente. Entonces, bueno, aquí he hecho esta actividad, pero para no quitar más tiempo no importa. Y para ir cerrando, o sea, les quiero agradecer por la invitación. Ahí está mi contacto por si le interesa después con algún correo, seguirme en redes sociales. Y eso, así que ahí podemos seguir conversando ahora. Claro, sí, sí. Bueno, muy interesante. Nosotros, viste que vos marcaste como 4 ejes respecto a lo que era la alfabetización científica, y el otro día estuve leyendo un texto que me gustó cómo lo definía en palabras muy breves, que es lo que vos dijiste, pero brevísimo, que la alfabetización científica, los ejes serían que el alumno, que el estudiante, aprenda a aprender, que aprenda a hacer, que aprenda a convivir, o sea, lo que hablabas es de poder tener un pensamiento crítico,
y que aprenda a ser, Claro. que es una parte fundamental que tampoco no hay tiempo en la escuela para abordar el tema del ser y del convivir. Siempre estamos con la vorágine del tiempo y de la cantidad de cosas que hay a las que hay que llegar. Tomando de lo que vos dijiste, es un desafío esto de la alfabetización científica porque nosotros lo podemos ver como docentes en la poca cantidad de alumnos que después eligen dedicarse al área de las ciencias. Hay algo nosotros que como docentes no estamos haciendo correctamente, que no podemos transmitir el entusiasmo por las ciencias. Ahí hay algo súper importante en ese punto. A mí en lo personal no me gusta mucho ocupar ese indicador vinculándolo a la educación científica. Sí creo que están vinculados, pero no me gusta ocuparlo tanto. ¿Por qué? Porque la alfabetización científica no debiese llevar a que todos queramos ser científicos. Claramente debiese abrir las puertas, debiese generar motivación, que es súper importante. Claro, la motivación. Claro, y debiese abrir como que los estudiantes vean estas oportunidades que existen en torno a la ciencia para poder desarrollarse profesionalmente. Pero, claro, el fin último no debiese ser generar como más científicos y científicas, que no está mal, pero que también es como una consecuencia positiva, yo lo veo, pero no es como el foco. A mí me pasa acá, por ejemplo, y con la experiencia que yo he tenido trabajando con jóvenes, es que acá en Chile pasa que un niño o una niña que es buena en el área de las ciencias quiere estudiar medicina. Porque es como lo que conoce como carrera vinculada a la ciencia. Igual que acá. Claro, entonces como, pero tú sabes que un médico no hace tanta ciencia, o es muy poco probable que llegue a hacer ciencia porque su foco es otro. Y ahí lo que nosotros hacemos es como abrir el abanico de oportunidades. Y está súper bien si quieres estudiar medicina, si el punto no es ese. El punto es que como no conocen otras carreras, no logran vincular el hacer ciencias con otro espacio como de investigación más concreta y aplicada. Y ahí también se puede vincular perfectamente con la alfabetización científica el poder ampliar lo que significa hacer ciencia y quiénes son los que hacen ciencia. Y eso también yo creo que podría enriquecer mucho la vida de los estudiantes, las decisiones que toman y la sociedad finalmente con los profesionales que se van generando. Claro. Yo pensaba... además, está bien. No, yo decía que además hay que romper con este estereotipo de que las ciencias exactas son duras, son difíciles, son aburridas, es solo para pocos. Como que nosotros tenemos que buscar la manera de romper también con esa visión de lo que es la ciencia exacta. Sí, hay un montón de estereotipos que están construidos y que también hay que enfocarse mucho en romperlo. O sea, tú viendo los resultados de PISA de Argentina, por ejemplo, y la diferencia en los resultados entre niños y niñas son de 10 puntos, que igual es bastante. Y así es el primer estereotipo que hay que romper. Y segundo también el que tú señalas, como con respecto a los contenidos. Están muy estereotipadas todas las áreas de la ciencia y eso también es una barrera de entrada a que más jóvenes puedan ingresar y optar por esas decisiones. Yo tengo dos preguntas. Ahora vos que nombraste de estas evaluaciones de PISA, ¿no? Para acá los argentinos, que nos cuentes de qué se tratan estas evaluaciones, qué es lo que evalúan, cuáles serían sus pros y sus contras de tomar estas evaluaciones. Pero antes voy a rescatar algo de los gráficos. Qué importante que sepamos construir gráficos para visualizar. Qué importante es que los construyamos bien y que podamos sacar mucha información de esos gráficos. Estamos pocos acostumbrados a obtener información de gráficos. Acá hay algunas capacitaciones que hacen hincapié en que podamos obtener información, que enseñemos a los chicos a obtener información de esos gráficos, ¿no? Y yo pensaba ahora que vos lo nombraste, qué importante dentro de esa alfabetización científica también esto de incorporar los gráficos como estas herramientas de información, ¿no? Pero que también nos hacen estimular el pensamiento crítico, porque lo que estabas preguntando, bueno, a ver si está bien construido, qué es lo que me quiere decir, porque... Y que también expresemos, ¿no?
cuesta mucho expresar en forma de gráfico o visualizar, ¿no? Esa información también. Asociado precisamente a ese punto, los gráficos, los esquemas, hay un tema de interpretación y de habilidades detrás que es súper importante. Y creo que también ese tipo de habilidades son las de las que se tiene que hacer cargo la educación científica para poder llegar a estar alfabetizados y poder hacer este análisis que hicimos recién. Yo creo que eso es muy, muy importante. Y con respecto a lo que señalabas de PISA, no soy un experto en PISA, lo digo desde ya, pero es No, una pero prueba, es tu experiencia. claro, es una prueba estandarizada que se aplica cada 3 años en muchos países, en tanto países OCDE como no, porque lo aplica la OCDE, que busca identificar cuál es la situación con respecto a 3 áreas. Lenguaje y comunicación, o sí, escritura y lectura, creo, matemáticas y ciencias. Y ahí hace un análisis por país, los compara, hace una comparación como por continente, por países OCDE, no OCDE, hace unos rankings y determina ciertos puntajes y ciertos rangos. Entonces, de acuerdo a lo que responden los y las estudiantes, se definen ciertos rangos y ciertos niveles, y desde un nivel hacia arriba se dice que está como alcanzado el logro, y de un nivel hacia abajo es que falta el desarrollo de la competencia asociada a ese instrumento. En el caso de las ciencias, que es como la que yo he podido ver más, la prueba lo que busca es poder identificar si ese estudiante tiene las competencias científicas mínimas para desenvolverse en sociedad, según una propuesta interna de PISA, que de seguro debe estar en algún lado, que yo no la conozco o no he profundizado. Pero eso, entonces finalmente esta prueba, a partir de una serie de preguntas y diferentes cuestionamientos que le plantea a los estudiantes, busca identificar eso. Entonces, es como, puede ser bueno, puede ser malo en diferentes aspectos, finalmente con una prueba súper estandarizada, que quizás no identifica los contextos de los estudiantes, la situación del país, un montón de cosas, pero por el momento es una de estos indicadores que tenemos para poder medir y compararnos entre los países. Finalmente. Por ejemplo, en el caso de Chile, falta que un 35% de las y los jóvenes desarrollen estas competencias. Ahí estamos un poco bajo. Ok. Y ahora que vos hablaste, ¿no? 3 preguntas. Si tuvieras que diferenciar o estamos hablando de lo mismo, ¿no? Capacidad, competencia y habilidad. ¿Cuál sería esa diferencia? Porque vos marcas en esta respuesta diferencia, o si estás hablando de lo mismo como sinónimo, o estás... O sea, no, trato de que no se me olvide ninguna, pero finalmente la propuesta que yo manejo, que suelo ocupar, que ocupa PISA y que en los lugares donde trabajo también nos hemos enfocado en eso, es que finalmente la competencia científica, que se puede escribir, hay varias que se pueden describir, está compuesta por un contenido, por un concepto, por algún tipo de habilidad o habilidades y una aptitud. Y eso se tiene que ver mucho que ver con lo que dijo Graciela recién, del saber aprender los conceptos, el saber hacer con las habilidades, el saber ser con las aptitudes, y todo eso se engloba finalmente con el último saber, era el de compartir como con la sociedad. Sí. Buenísimo. Entonces, la competencia, el foco que al menos se da acá en Chile también en el currículum, que también cuesta un montón abordarlo, porque generalmente, nuevamente, por las condiciones que tienen los docentes y las docentes, predomina el contenido por sobre lo otro, cuesta, pero finalmente hacia allá es donde estamos trabajando, finalmente, y es lo que también yo me he enfocado durante mi desarrollo profesional. Y yo sé que das clases en nivel para estudiantes casi adolescentes adultos, más o menos, ¿no? Secundario, adultos. ¿Cómo sería esta articulación? ¿Cómo ves la articulación entre secundaria en tu país y la universidad? ¿Cómo es esa articulación? ¿Cuál es el abismo o las diferencias que vos ves, ¿no? O sea, entre secundaria y el que pasa a la universidad en diferencia de contenido, conceptos? Sí, acá pasa que la educación secundaria es muy diversa y hay muchas brechas. Hay mucha diferencia. Aquí tenemos 3 tipos de establecimientos educacionales de colegios. Tenemos o liceos públicos, liceos privados, y hay una versión más o menos mixta. Y las diferencias son muy, muy grandes. Y eso tiene que ver con
un montón de condiciones del contexto de vulnerabilidad, de las condiciones laborales de los docentes, del acceso, de las oportunidades que tienen. Entonces, finalmente, acá hay una prueba de ingreso para la universidad, que ya es la primera gran barrera de entrada, porque es la que determina el puntaje, y en base a ese ranking es si uno entra o no entra. Muchas universidades tienen otras alternativas, buscando destacar otros aspectos, pero el macro está guiado por esta única prueba, que también ahí se supone que está planteada desde la competencia, pero en verdad es mucha memoria. Simplemente, bajo mi visión, la prueba no logra identificar más habilidades de las y los estudiantes que si se sabía el contenido o no. Ujú. Porque es una prueba alternativa de 70 preguntas, eterna, y es súper estresante pensar que una joven o un joven se juega la vida por entrar a la universidad solo con una prueba. Y ya si logra pasar esa barrera, que yo creo que es de las más grandes que tenemos, luego tenemos el financiamiento, que acá en Chile de a poco se está avanzando en que la educación universitaria sea gratuita, porque hay un gran sistema de beca, de crédito, y hay otra parte que es por gratuidad, pero adentro también ya se ven las diferencias, porque el tema de la diferencia, de la exigencia, de los niveles, de los contenidos, de la profundidad, es súper grande. Es súper grande. Sí, qué Ese es interesante. un dilema que se nos presenta, ese es un dilema que se nos presenta a nosotros como docentes, al momento de tener que pensar los contenidos o de qué manera vamos a dar los contenidos, más cuando estás en nivel superior, que si te enfocas desde el punto de vista conceptual, después no va a poder, no va a lograr hacer el ingreso a la universidad porque los contenidos generalmente, por lo menos los que vi este año, contienen mucha parte de resolución matemática. Entonces, si uno se enfoca tanto en los conceptos, después es como que ya le estás quitando la posibilidad a su vez de que puedan dar ese paso hacia la universidad. Es como un dilema que uno tiene Sí, no, que hacer. Y a eso hay que sumarle que finalmente cuál es el foco de la educación secundaria. Porque aquí pasa en Chile, al menos, y que yo creo que es un gran error, es que se piensa que la educación secundaria es para entrar a la universidad. Pero ¿eso Claro, realmente es el foco de la educación secundaria? Se supone que yo quiero que los y las estudiantes aprendan cosas para que sean ciudadanos con conocimiento, con capacidades, con habilidades, con aptitudes. Y claro, asumo que ahí tienen que haber ciertas cosas mínimas que tienen que saber para entrar a la universidad. Pero yo no, en mi mente, o por como yo lo veo, el colegio o el liceo no debiese estar pensado en que necesito cumplir los estándares de la universidad. Y por otro lado, la universidad no debería pensar que el estudiante trae todo, porque no debiese ser el objetivo de ninguno de los dos. No sé si se entiende. Sí, se entiende perfecto. O sea, sí, se entiende perfecto. Sí, sí, pensamos lo mismo. O sea, sí, sí. acá sucede también lo mismo, ¿no? Y uno se plantea esto también. Bueno, ¿cuál es el objetivo de secundario? ¿Cuál es el objetivo de la universidad? De hecho, nosotros transcurrimos también profesorado, universidad, y también pasa lo mismo, ¿no? Que cuál es el foco que le da el profesorado, cuál es el foco que le da la universidad, y la universidad piensa que nosotros tenemos todos los conocimientos eh, como incorporados, ¿no? Claro. La- A nosotros nos pasaba, o sea, en mi trabajo anterior trabajaba en una fundación que ofrecía talleres, un programa de desarrollo de proyectos de investigación e ingeniería para colegios que duraba un año. Y al colegio era gratuito, lo único que tenían que hacer era a un profesor o una profesora asignarles 3 horas a la semana para que se dedicara al trabajo que nosotros llevábamos, que era básicamente una planificación del año completo, para que junto a estudiantes que estuviesen interesados o interesadas en hacer ciencia o proyectos de ingeniería participaran con un taller. Y durante todo el año se desarrollaba ese taller y después terminaba una feria, habían varios colegios, algo muy, 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 muy genial. Y había colegios que no les parecía o no estaban interesados porque lo único que querían era que esas horas extra que tenían los estudiantes y las estudiantes las ocuparan para prepararse para la prueba de selección universitaria. Entonces era como, Chan, chan, chan. claro, una oportunidad gratuita para que los estudiantes que les gusta la ciencia puedan desarrollarse en eso, más allá de que si quieren ir a la universidad o no. Y ahí es donde
Claro, y si el director o la directora del colegio quiere que los puntajes de la prueba de selección universitaria sean muy altos, tiene todo el poder para decir como no hagamos nada más. Y ahí quedamos. Me estoy dando cuenta que sucede lo mismo en Chile que en Argentina, con distinto nombre, básicamente, porque distinto. Hay una página que me gusta, que es de Chile, que es Educar Chile, creo que se llama Educar Chile. Educar. Sí, Educar Chile. Claro, y a mí me costaba esto, la correlación, porque las actividades están buenísimas, había muchos recursos para docentes, eh, pero no sabía la relación, la correlación entre los niveles en Argentina, porque viste que ustedes lo llaman de otra manera, Sí. entre Argentina y Chile. Entonces siempre me quedaba con esa duda y yo pensaba, ¿a qué le llamarán? ¿A qué le llamarán? Y ¿nos podés explicar cómo está dividido Claro. el sistema? Nosotros, ustedes su educación secundaria tiene 6 años y un séptimo si es que es técnico, ¿no? Sí, Sí, Ya, perfecto. exactamente. Los últimos 4 años de su universidad, de su educación secundaria, que serían de tercero a sexto, son nuestra enseñanza media, que sería nuestra secundaria, que van de primero a cuarto. Y luego nosotros tenemos la enseñanza básica, que es de primero a octavo básico, lo que sería bachillería primaria, de primero a sexto, más primero y segundo de secundaria. Así funciona como la escala. Genial, ahora ya puedo buscar recursos. Claro, nuestra secundaria es enseñanza media, que va de primero a cuarto. Ah, buenísimo. Y con respecto a esto de la enseñanza, eh, vos decís que se aplica la alfabetización científica desde el jardín, sería de los chicos pequeños, desde ahí, que sería, bueno, no sé cómo se dice en Chile, pero acá sería como jardín, preescolar, ¿no? cuatro años, 5 años. Parvularia, preescolar, o sea, educación parvularia y jardín infantil también sí. Yo creo que sí, yo creo que, hay diferentes instancias que contribuyen en esos procesos, en el acercar la ciencia o la valoración por la ciencia a los más pequeñitos y a las más pequeñitas. Yo creo que sí, yo creo que ahí estoy en contacto por diferentes formas de personas que se encargan de que eso pueda llegar a pasar. O sea, en mi trabajo actual hay un programa entero que gira en torno a educadoras de párvulos para que puedan acercar la ciencia y la evaluación de la ciencia a los niños y las niñas. Y también tengo amigas que han trabajado formando educadoras de párvulos para que también tengan mejores herramientas para poder acercar la ciencia a las niñas y los niños. Así que yo quiero creer que sí, es súper variable igual, me imagino, pero, pero se puede hacer lo que yo he visto, sin ser, ahí sí que no tengo experiencia, pero lo que yo he visto desde lejos es que sí se puede. Y si vos tuvieras que decir, bueno, ¿qué todavía nos falta incorporar a los docentes, desde tu punto de vista, a nuestra tarea habitual, ¿no? Y cotidiana? Yo creo que, no, yo no orientaría mi mensaje por ahí. Yo creo que ahí, para responder eso, lo primero que yo pediría es que los docentes y las docentes tuviesen condiciones laborales que les permitan poder trabajar tranquilamente, poder planificar bien sus clases y resolver las evaluaciones. Una vez que tengan esas condiciones, yo creo que recién podríamos desafiarlo y definir qué les falta. Porque mientras tengan esa falta de espacios, de tiempo y de reconocimiento, creo que es súper injusto poder decirles cómo les falta esto o pueden mejorar en esto, porque se la juegan a diario para que funcione, eh, con lo que tienen, básicamente, con los medios que tienen, con los apoyos que reciben de diferentes instancias, pero finalmente siempre, o yo tengo una visión de vida en que quiero creer lo mejor de las personas, y yo creo que los docentes lo hacen por vocación, porque la mayoría al menos porque quiere y que pone su mayor esfuerzo. Entonces, mi mensaje sería como que mientras no tengan las condiciones que correspondan, no es justo que les exijamos o les digamos que puedan mejorar. Para mí es un hermoso cierre como la frase. Vos, Bra, ¿qué opinas? Están muteadas.
No se te escucha ahora. Sí, ahí está. No, que decía que como docente que vivo la falta de tiempo, el cansancio, el docente taxi que le decimos acá, es cierto, nos falta tiempo para poder estudiar. Si haces cursos, estás demasiado agotado ya como para tener ganas de hacer cursos. Si bien yo he hecho un par este año, fue bastante agotador. Y bueno, a mí lo que me interesaría, más allá de este cierre que vos diste, también es no sé, como reflexionar acerca de la falta de tiempo. Sí, la vamos a tener, pero lo bueno sería poder a lo mejor trabajar de forma interdisciplinaria con otros docentes, pero siempre estamos volviendo a lo mismo, a la falta de tiempo, a las condiciones laborales. Es como que lo ideal para mí, en mi mente, sería poder tener un trabajo interdisciplinario, pero bueno, con las condiciones laborales que tenemos, como que se complica. Claro, pero hay un montón de metodologías que han tomado relevancia con respecto a eso, por ejemplo la ADP, que creo que de cierta forma facilita el poder trabajar interdisciplinariamente, pero claro, se requiere de tiempo, de trabajo coordinado y de, De recursos. claro, de recursos y de que yo creo que también hay un tema como con la visión social con respecto a eso y de los directivos, porque también yo creo que también hay muchas personas que están como, pero fuiste como a conversar con tus amigos y no te hicieron clases, pero es como también romper ese estereotipo de que solo aprendo si hay alguien hablándome, o si yo haciendo cosas, un trabajo, un proyecto, un desafío, también puedo aprender y también puedo desarrollar otro tipo de habilidades como la colaboración, el trabajo en equipo, el liderazgo, que también es súper importante. Entonces sí, estoy súper de acuerdo contigo que el trabajo interdisciplinario y el poder, que también tiene que ver con esto como de enriquecer y de aplicar lo que se enseña, es súper útil, es súper importante. En definitiva, eso. Si no, es como que para hablar podemos seguir hablando eternamente. Porque bueno, da para mucho. Y bueno, nos dejó ahí un tema pendiente, ¿no? Que es como que, yo le digo, quedó una idea ahí pendiente que es como que todos, por lo visto en Chile y en Argentina, está pendiente este tema de la secundaria para la secundaria o la secundaria para la universidad. Como que es un tema ahí clave, más en el ciclo superior que se da acá. Eso me pareció muy importante. Como que todos tenemos que repensar eso. Sí, ¿Cuál es el fin? sí. O sea, Yo creo que también, acá perdón. hay una visión acá de la universidad de que me típica pregunta a los niños de cuarto medio del último año de secundaria, que es como, ¿y qué vas a estudiar? ¿Y en qué universidad? Entonces, también hay como un estereotipo social de lo que tiene que pasar con la vida de uno respecto a los estudios, sino de que hay otras opciones. O sea, si quieren a la universidad, perfecto. Si quieren estudiar a otro tipo de institución de educación superior, acá en Chile también hay varios, perfecto. Si quieren hacer otra cosa, también está bien. Pero también hay una Un presión oficio, para hacer social, un oficio. El tema es que claro, aprenda a hacer. claro, pero hay una presión social con respecto a eso que también yo creo que hay que empezar como a combatir. Sí, sí. Tal Vale, cual. vale. Yo me quedo con lo de alfabetización científica y su relación con esto de lo cotidiano, ¿no? Para entender lo cotidiano y su aplicación, ¿no? Porque muchas veces lo decimos, alfabetización científica es importante, pero ¿qué es? ¿Por qué? ¿Y para qué? ¿No? Y creo que hoy desandaste ese camino, eh, que lo tenemos presente, pero quizás no tan identificable, ¿no? Así que te agradezco muchísimo, Eduardo, por tu tiempo. No, muchas gracias por la invitación. Estuvo muy, muy interesante la conversación. Espero que sea útil, que muchas más personas vean el video. Feliz de poder acompañarla en cualquier otra instancia. Si necesitan más invitados, tengo un par de contactos que quizás podrían ser súper interesantes. Y nada, ahí está mi correo. Si necesitan alguna duda, si quieren resolver algo, profesar alguna otra temática, ahí podemos ir conversando. Recordanos tus redes de contacto. Mis redes de contacto generalmente en todas las redes sociales soy @edu con 2D Guzmán, por Eduardo Guzmán, Edu Guzmán. Y mi correo electrónico es Guzmán con Z, @uc de universidadcatólica.cl. Así que ahí podemos estar en contacto. En cualquier otro momento podemos coordinar otro tema de esto de educación, así que es interesante lo que planteas. Y esta Vale, correlación con Argentina, de Chile con Argentina.
Así que te agradezco mucho tu participación, tu tiempo. Siempre es bueno aprender de vos. Muchas gracias. Bueno, gracias Graciela, Muchas gracias gracias. Flor y a todos. Un beso grande. Nos vemos, chao. Adiós. Chao.